Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Y continuamos otra vez con nuestra sección de qué pensaban los primeros cristianos. Estamos viendo los escritos que las primeras generaciones después de los apóstoles dejaron del primero, segundo, tercer siglo, antes del concilio de Nicea y demás, que escribieron respecto a diferentes temas. Tenemos varios videos en el canal que puedes revisar. Y el día de hoy vamos a ver qué escribieron los primeros cristianos con respecto a la encarnación de Cristo. Hay un médico que posee ambos, carne y espíritu. Él es tanto hecho como no hecho. Él es Dios existiendo en la carne, verdadera vida en la muerte. Él es tanto de María como de Dios. Ignacio, año 105, Iglesia de Oriente. Él es tanto hijo de hombre y el hijo de Dios. Ignacio, año 105, Iglesia de Oriente. Jesucristo verdaderamente nació y comió y bebió. Él fue verdaderamente crucificado y murió. Ignacio, año 105, Iglesia de Oriente. Él era verdaderamente la semilla de David de acuerdo a la carne y el hijo de Dios de acuerdo a la voluntad y el poder de Dios. Él verdaderamente nació de una virgen. Ignacio, año 105, Iglesia de Oriente. Es dicho que Dios bajó del cielo. Él asumió la forma de carne y se vistió a sí mismo con ella de una virgen hebrea, y el Hijo de Dios vivió en una hija de hombre. Aristides, año 125, Iglesia de Oriente. La santa, preexistente persona espiritual que creó toda criatura, Dios lo ha hecho habitar en la carne, como Él escogió. Hermas, año 150, Iglesia de Occidente. Trifón, un judío, dijo: ustedes dicen que Cristo existía como Dios antes de las edades. Ustedes dicen que Él entonces se sometió a nacer y volverse hombre. Y aún ustedes dicen que Él no es un hombre como los demás hombres. Ahora, esto me parece a mí no únicamente paradójico, pero tonto. Justino Mártir, año 160, Iglesia de Oriente. El primogénito de toda la creación se encarnaría por el vientre de la Virgen y sería un niño. Justino Mártir, año 160, Iglesia de Oriente. De una manera única, Él fue engendrado por el Padre como la palabra y poder. Más tarde se volvió hombre a través de la Virgen. Justino Mártir, año 160, Iglesia de Oriente. Nosotros no actuamos como tontos o griegos, ni decimos cuentos ociosos cuando decimos que Dios nació en la forma de hombre. Tasiano, año 160, Iglesia de Oriente. Aunque el Hijo era incorpóreo, Él formó para sí mismo un cuerpo. Él apareció como una de las ovejas y aún así continuaba siendo el pastor. Él fue estimado un sirviente y aún así no renunció a su filiación de hijo. Él fue llevado en el vientre de María y aún así arreglado con la naturaleza de su padre. Él caminó sobre la tierra y aún así Él no descartó la eternidad de su naturaleza. Él fue investido con un cuerpo, pero eso no circunscribió la simplicidad de su divinidad sin mezclas. Él necesitaba sustento en tanto que era hombre, y aún así no cesó de alimentar al mundo entero en tanto que era Dios. Él se puso la semejanza de un siervo, sin perjudicar la semejanza de su padre. Melito, año 170, Iglesia de Oriente. Existiendo al tiempo como ambos, Dios y hombre perfecto, Él nos dio indicaciones seguras de sus dos naturalezas. Él ocultó los signos de su deidad, aunque Él era verdadero Dios, existente desde antes de las edades. Melito, año 170, Iglesia de Oriente. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por su incomparable amor hacia su creación, se humilló a sí mismo para nacer de la Virgen. Él mismo unió al hombre a Dios a través de sí mismo. Ireneo, año 180, Iglesia de Oriente. El Hijo de Dios, el que hizo el universo, asumió carne y fue concebido del vientre de una virgen. Clemente de Alejandría, año 195, Iglesia de Oriente. El Señor amoroso se convirtió en hombre por nosotros. Clemente de Alejandría, año 195, Iglesia de Oriente. Ustedes, gnósticos, no deberían preocuparse en que, si Él hubiera nacido y se hubiera puesto de la naturaleza humana, Él hubiera cesado de ser Dios. Ustedes no deberían preocuparse que Él pudiera perder lo que Él era al convertirse en lo que Él no era, porque Dios no está en peligro de perder su propio estado y condición. Tertuliano, año 210, Iglesia de Occidente. ¿No fue Dios realmente crucificado? Y habiendo sido crucificado, ¿no fue realmente muerto? Y habiendo ciertamente muerto, ¿no se levantó Él mismo de nuevo? Tertuliano, año 210, Iglesia de Occidente.
Cristo es el perfecto Hijo varón de Dios, quien es declarado que es Dios y hombre. Hipólito, año 205, Iglesia de Occidente. Es verdadero llamarlo a él hombre y llamarlo no hombre. Hombre porque fue capaz de morir y no hombre con respecto a ser más divino que un hombre. Orígenes, año 228, Iglesia de Oriente. Fue como un hombre que él es Cristo. Respecto a su alma, que era humana y susceptible de ser perturbada y muy afligida. Sin embargo, él fue concebido como rey por causa de la divinidad en él. Orígenes, año 228, Iglesia de Oriente. El Hijo de Dios, el que hizo el universo, asumió carne y fue concebido del vientre de una virgen. Clemente de Alejandría, año 195, Iglesia de Oriente. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Realmente habían tantos versículos acerca de este tema de la encarnación, de cómo el Verbo se hace carne. Cuando dice se hace carne quiere decir que se hace un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que nace, ¿sí? Que crece, que puede morir el cuerpo y demás. Y es interesante este tema. Hay otro tema que vamos a explorar más adelante que se llama las teofanías. Teofanías se refiere a las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. La iglesia consideraba que todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento era realmente el Cristo quien se apareció. Por eso el tema de la encarnación. El tema de la encarnación no es que Dios Padre, ¿sí?, en el cual nos movemos y existimos, como dice la Escritura, no es que Él se haya hecho carne como tal, sino que a través de su Hijo Jesucristo se hizo carne. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo fue que creó todas las cosas, todo lo visible y todo lo invisible. Entonces Cristo viene siendo quien revela a Dios. La Escritura nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, Jesucristo, lo ha dado a conocer. Entonces, la cosmovisión bíblica la cosmovisión que mantenía la iglesia es que lo que los hombres conocemos como Dios, ¿sí?, las apariciones que tuvieron con respecto a Dios, era Jesucristo, la imagen de Dios. O sea, Él, ¿sí?, es Dios en el cosmos, Él es Dios en la creación, Él es Dios sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, y Él es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible. Y es ahí donde a veces muchos pueden llegar a confundirse o a decir, ¿cómo es posible que Dios, ¿sí?, en el cual nos movemos, somos y existimos, haya tomado forma de hombre? Ahora, Dios siendo Dios, pues puede hacer lo que quiera. Es un poco prepotente de nosotros decir lo que Dios puede o no puede hacer. O sea, nosotros decir, Dios no puede hacer esto, es como diciendo, yo ya estudié a Dios, ¿sí? ya estudié a Dios, ¿sí? Lo metí en un estudio científico y me di cuenta de que Dios no puede hacer esto. O sea, es un poco prepotente decir que Dios, digamos, no puede encarnarse. Pero viendo la historia bíblica y viendo la historia de los primeros siglos, lo que vemos es que está esa concepción de Dios Padre, en el cual somos, nos movemos y existimos, pero que Él forma por medio del Hijo, por medio de la palabra, ¿cierto?, del unigénito forma todas las cosas, y el unigénito es el Dios a quien vemos, el unigénito es el Dios a quien podemos ver, a quien podemos tocar, a quien podemos percibir, y Él es al que vieron los ángeles, Él es el que está en el trono, Él es el que se ha aparecido desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, y que este Hijo que no había sido revelado, entonces simplemente se le decía Dios, y que luego se reveló al pueblo de Israel y que luego se encarnó en María, viene siendo el mismo y toma, ¿cierto?, forma de hombre por medio de María y vive,
muere, vence la muerte, vence a Satanás, vence el pecado y resucita. Y ahora nos ha dado la esperanza de la resurrección y está sentado reinando en las alturas. Y que este Hijo es el Dios sobre todas las cosas, porque nadie jamás ha visto a Dios. Por medio de Cristo es que lo podemos conocer. Entonces, desde la perspectiva humana, ¿sí? Jesucristo es Dios porque es de la propia esencia del Padre. Pero el Padre, ¿sí? Es aquel en quien están todas las cosas, en quien somos, nos movemos y existimos, como dice Pablo en Hechos. Entonces, por eso a veces está ese tema de confusión con respecto a la encarnación, y es donde la gente empieza a decir, pero ¿cómo puede ser el Dios, ¿sí? En el cual somos, nos movemos y existimos, tomar la forma de hombre? Y aunque ya lo dijimos, sí podría ser, porque no vamos a decir lo que Dios no puede hacer. Realmente es el Cristo, esta imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Quien ha estado desde el principio de la creación, quien creó todas las cosas, por medio de quien se hizo el universo, como dice Hebreos. Él es, ¿sí? El que siempre estaba ahí, a quien vieron los antiguos, a quien vio Abraham, a quien vieron Enoc, ¿sí? A quien vio Moisés. Él es el que ha estado ahí desde el principio hasta el fin, y Él es el que se encarnó. Y Él es el que vino a rescatarnos, y Él es el que murió, y Él es el que venció, y Él es el que resucitó, y Él es a quien esperamos, y Él es nuestra esperanza. Lo bonito es que los antiguos decían el misterio de la encarnación, porque a la final es un misterio, porque a la final no podemos tener acceso, ¿cierto?, a la sustancia de Dios para decir lo que Él puede o no puede hacer, como si pudiéramos meterlo en un laboratorio. Y también es muy prepotente de nosotros, con nuestro conocimiento limitado, decir lo que Dios puede o no puede hacer, cuando aún hay cosas en la naturaleza que nos sorprenden, ¿cierto? Está todo el tema cuántico, todo el tema de lo que acontece en ese espacio que aún nos sorprende, y cosas que creíamos que eran en piedra y que nos damos cuenta a nivel de la física y demás que no eran tan así como las pensábamos. Y de esa misma manera debemos ver a Dios. Dios es un Dios que tiene sus misterios, y lo importante es que creamos en lo que Él ha hecho. Creamos, ¿sí?, en lo que Él ha hecho, creamos en lo que Él hará. Algo muy hermoso de recordar al final es que así como Jesucristo se formó en el vientre de María, nació y creció, ahora de una manera espiritual, ¿sí?, Él quiere formarse en nosotros, que seamos formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pablo dice que sufre dolores de parto por la iglesia hasta que Cristo sea formado en ella, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces Cristo debe ser formado. No basta con recibir a Cristo, Él debe ser formado en nosotros, crecer en nosotros, que crezcamos nosotros a la medida de la estatura del varón perfecto. Más de Cristo en nosotros, más del amor de Dios en nosotros, más de la fe de Dios en nosotros, y más del fruto de Él en nosotros. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen fruto. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que seamos de los que viven a Cristo, de los que no tienen solamente un concepto intelectual, de los que no buscan estos videos solo para llenar una curiosidad intelectual, sino para asombrarnos de lo hermoso que es nuestro amado Jesucristo, que se encarnó por nosotros, que sí, que creció, que murió, que resucitó, y que ahora anhela por medio del Espíritu formarse en nosotros, formar en nosotros la semejanza de Él, mostrarnos el camino por el que debemos andar y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Cristo el que tenemos. Qué hermoso. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Te invitamos a que nos visites en elplandelasedades.com, te inscribas a la lista de reproducción ahí, a la lista de correos, y tenemos también en Facebook e Instagram página, puedes buscarnos como El Plan de las Edades. Y aquí tenemos el canal de la familia, A Big Happy Family, donde nos puedes buscar. Aquí en YouTube también tenemos contenido sano y divertido para toda la familia. Hasta la próxima.